Hola, ¿qué tal, licenciado? Mi nombre es Patricia Ramírez Pérez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. En el video hablaré sobre el debido proceso. Debido proceso. ¿Qué es? El debido proceso es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no solo en aquellos de orden penal, sino que también de tipo civil, administrativo o de cualquier otro. El debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para asegurar o defender sus libertades. Esto se conoce como derecho a un recurso. El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos. A esto se le conoce como el derecho al debido proceso legal. Antecedentes del debido proceso. El término debido proceso fue utilizado en el Estatuto 28 del rey Eduardo III, que declaraba que ningún hombre, cualquiera que sea su estado o condición, debe ser sustraído de su hogar, ni tomado, ni puesto en prisión, ni acusado o dársele muerte sin que se le dé una respuesta por el debido proceso. Cuando se suprimió el antiguo procedimiento arbitrario del rey y se dio inicio a un procedimiento que escuchaba las partes y admitía el desahogo de las pruebas, Inglaterra implementó la institución del debido proceso. En esa época y en este contexto, el debido proceso se consideraba como una ley que escucha antes de condenar, que procede después de haber investigado el hecho y que juzga solo después de un proceso judicial. La génesis y el reconocimiento escrito del debido proceso se encuentra en la Carta Magna del año 1215, que los varones ingleses hacen firmar al monarca Juan sin tierra ante su inconformidad por los abusos que sufrieron. En estos años, la práctica del monarca era enviar a los varones a prisión y encarcelarlos, e incluso matarlos sin previo juicio cuando, a consideración de la corona, no cumplían sus obligaciones tributarias o cometían crímenes contra el reino. Esta carta reconoce que ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma. Ni se usará la fuerza contra él, ni se enviará a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. El debido proceso ha sido una preocupación en los sistemas judiciales durante siglos, pues proveer a los gobernados de las condiciones necesarias para hacer frente a las acusaciones penales en su contra ha sido el centro de un esfuerzo dirigido a reconocer en naciones democráticas el derecho a un juicio justo. En el año 1542,
a través de las leyes de India se incorporó el principio de celeridad en los procedimientos judiciales. La nueva norma sostenía que la malicia de abogados y procuradores afectaba a las personas sujetas a proceso, quienes no veían respetados sus usos y costumbres y eran obligados a prolongadas diligencias en detrimento de su libertad personal y de otros derechos. En el siglo XVII, la llamada Bill of Rights norteamericana fue la primera norma escrita en establecer la obligación de jurados debidamente listados y elegidos. Ya hacia finales del siglo XVIII, con la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, nació la idea de que los acusados en procesos penales tenían el derecho a conocer la causa de las acusaciones que versaba en su contra, así como a pedir pruebas en su favor y a no testificar contra sí mismos. A través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, surgió el concepto de no retroactividad, en tanto se estableció la condición de imponer sanciones a los individuos solo en virtud de una ley aprobada con anterioridad a la comisión del delito, motivo de la acusación. Y quizá la evolución más conocida del debido proceso se ubica en las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Mediante la quinta enmienda se reconoce al ciudadano el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. A su vez, la sexta enmienda incorpora la noción de ser juzgado por jurados imparciales y el derecho a contar con la asistencia de un abogado para la defensa. La 14ª enmienda habla textualmente del derecho a un debido proceso legal. Y por último, en el siglo XIX, con la universalización del derecho al debido proceso, se materializó la llamada tutela judicial efectiva. Dentro de las garantías del debido proceso existe un núcleo duro que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al núcleo duro, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como audiencia, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, tomo 2, diciembre de 1995, página 133, de rubro formalidades esenciales del procedimiento, son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al contacto privativo. Sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: 1. La notificación del inicio del procedimiento. 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que finque la defensa. 3. La oportunidad de alegar. 4.
una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta primera sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso se identifican dos especies. La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etc., dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio. Y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico por pertenecer a algún grupo vulnerable. Por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular. El derecho a contar con un traductor o intérprete. El derecho de las niñas y los niños que a su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Se trata del derecho que tengo a defenderme y asegurar el cumplimiento de mis derechos si estoy acusada de un delito. Este derecho incluye las siguientes condiciones. 1. El derecho a que se presuma mi inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 2. El derecho a ser informada de qué se me acusa y cuáles son los derechos que me asisten. 3. El derecho a tener un intérprete o traductor. 4. El derecho a declarar o a guardar silencio. 5. El derecho a no declarar en mi contra. 6. El derecho a tener una abogada o abogado. 7. El derecho a ser juzgada o juzgado de lo más pronto posible. 8. El derecho a tener el tiempo y los medios necesarios para preparar la defensa. 9. El derecho a tener un proceso justo. 10. El derecho a que me reciban todas las pruebas que ofrezca. 11. El derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. 12. El derecho a ser informado e informada de mis derechos. 13. El derecho a ser escuchada por un tribunal competente, independiente e imparcial. 14. El derecho a hallarse presente en el proceso. 15. El derecho a no ser sometido o sometida a tortura o a malos tratos inhumanos o degradantes. 16. El derecho a la protección y asistencia consular en caso de ser extranjera o extranjero.
Reforma Constitucional de Derechos Humanos, aprobada el 10 de junio de 2011, modifica 11 artículos, entre los cambios relevantes al artículo 1. El artículo 1 destaca lo siguiente: amplía el catálogo de los derechos humanos reconocidos para todas las personas, incluyendo aquellos que se encuentran en los tratados internacionales de los que México forma parte. Establece el principio pro persona para que la interpretación de la ley privilegie siempre a los individuos. Señala que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Determina que ante una violación a los derechos humanos, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. Su finalidad es consolidar la política del Estado en la materia. Se basa en estándares y recomendaciones internacionales. Asegura la participación de la sociedad civil y se caracteriza por contar con un mecanismo independiente de seguimiento y evaluación. La complejidad de la realidad latinoamericana, en la cual conviven fenómenos sociales como la desigualdad y la violencia con instituciones democráticas y judiciales en proceso de consolidación, ha puesto de manifiesto las resistencias que hoy en día enfrentan nuestros tribunales constitucionales. A partir de junio de 2016, en México, tanto a nivel federal como local, entró en vigor el sistema de justicia penal acusatorio y oral. Han sido 8 años de adaptación legislativa, organizacional y cultural. La implementación del nuevo modelo entraña múltiples desafíos para los operadores judiciales y para los usuarios del sistema, pero nuevamente, el apego al debido proceso y el ejercicio del principio de razonabilidad en materia penal, bajo el manto protector de los derechos humanos, será el fundamento que asegure el éxito del sistema en el corto y el mediano plazo. El debido proceso es un derecho subjetivo de libertad, al cual le corresponden garantías primarias de libertad, es decir, garantías negativas persistentes en prohibiciones de hacer o deberes públicos de no hacer. En su dimensión de garantía jurisdiccional, el debido proceso tiene como contenido formal un conjunto de reglas denominadas formalidades esenciales del procedimiento, que cumplen con la función de procurar su eficacia dentro del procedimiento jurisdiccional. En el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho al debido proceso establece la garantía de un recurso judicial efectivo que permite a los gobernados defender ante los tribunales los derechos fundamentales violados. El derecho a un recurso judicial efectivo se encuentra previsto en diferentes tratados internacionales, entre los que destacan el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los numerales 8 y 2, inciso H, y 25 y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En lo fundamental, estos instrumentos internacionales estipulan las normas sobre el derecho a la protección judicial de los derechos humanos y contemplan el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competentes que ampare a la persona contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de los Estados
miembros o dichos tratados.